Salutacions, què tal? Benvinguts, sobretot, bon Nadal i bones festes a tots vostès des d'on estiguen i espero que estiguen amb salut i que estiguen de lo més bé. En la tribuna d'avui el que volem fer és fer una retrospectiva del que ha sigut l'any 2020. Sí, ja sé que van a dir-me vostès que no ha sigut un gran any o tot al contrari, ha sigut un molt roïn any. Però anem a intentar també treure alguna cosa positiva en aquest programa, en aquests moments, perquè tenim amb nosaltres a Carmen Soucase, advocada. Carmen, què tal, com estem? Molt bé, bona nit a tots. També està amb nosaltres el professor José Montserrat, él es catedrático de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia. Él es asesor del Parlamento Europeo, asesor del Banco Mundial y experto en 5G. Profesor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes y feliz Navidad a todos. Buenas tardes. Y también está aquí en el plató Antonio Agustín, enfermero, sindicalista de UGT de sanidad toda su vida y contertulio habitual en la casa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a intentar hacer un resumen de lo que es el año o lo que ha sido el año 2020. No es fácil, pero tampoco quise centrarme exclusivamente en el coronavirus, sino ampliar un poco. Comenzamos el año hablando de un planteamiento, por ejemplo, de cómo iba a ser el verano, esa propuesta a principio del año de cómo iba a ser Fitur y las propuestas que iban a llevar las zonas costeras, no sé, en Gandía, por ejemplo, si íbamos a tener una playa sin humo o con humo, si iba a haber playa Can para los animales o no. Eran temas que se planteaban de cara a enero, si iban a haber conciertos en verano. Y al final ha sido lo que ha sido. Por empezar, una valoración, Carmen, de lo que te ha parecido el año 2020. Un año diverso, curioso y con muchas ganas de que se acabe. Un año en el que te das cuenta, a la vista de lo que nos ha pasado, que muchas cosas carecen de relevancia, que hay muchas cosas a las cuales no tenemos que dedicar tiempo, que nos quite tiempo a nuestra vida personal, y que un bicho que no ha venido precisamente ni con lazos ni ahora es una bola de Navidad, ha conseguido cambiar totalmente y de forma radical nuestra vida cotidiana. Intentar resumir un año 2020 en un programa es muy complicado, ¿verdad, profesor? Pues ha sido un año, como decía yo ayer, cuántico, ¿no? Con muchas realidades paralelas. Yo creo que hemos vivido una realidad de muerte y de sufrimiento dramático para muchísimos millones de personas en el mundo, ¿eh? Casi 2 millones de personas en el mundo han fallecido por este dichoso virus de pocas micras. Pero también hemos vivido otra realidad paralela del mundo digital, nos hemos relacionado de distintas formas, también hemos vivido una realidad paralela de estar mucho más con nuestras familias, en casa, de a veces conocernos mejor. Y como decías tú, intentemos ser positivos y buscar que no solo todo ha sido muerte y destrucción, sino que también a ver si podemos construir a lo mejor un mejor mundo a partir de esto. Antonio, el año 2020. Pues un año en el que creo que nos ha hecho crecer la esperanza. Ha sido un año tan malo, tan frustrante, tan triste, tan demostrable que el mundo occidental no está preparado para afrontar cierto tipo de problemas porque no sabe plantear soluciones estrictas y que nos dé esperanza, que creo que en todos nosotros está acrecentándose la esperanza de que el próximo año vaya a ser mejor. Necesitamos fomentar, ilusionarnos de que es posible, de que va a ocurrir algo mejor. Y eso depende de cada uno de nosotros. Esa propia inercia que tiene la sociedad, que tienen las personas de tener esperanza, y porque pobre de aquellas personas que no la tienen,
Efectivamente, es algo que al final también lleva a la depresión estos hechos que hemos vivido durante esta etapa. Muchos fallecidos, bueno, exceso de fallecidos, muchas noticias contradictorias, mucha incertidumbre. Lo que ahora es blanco a las 6 horas se convierte en negro o al revés. No hemos tenido una claridad. No sé si por desconocimiento de la situación, incluso del virus, o porque nos ha faltado una altura de miras mucho más considerable, profesor. Bueno, la mayor parte de nuestros errores, porque han habido muchos, es indudable, han sido debidos a la novedad, a la falta de conocimiento. Yo he sido muy crítico con el gobierno, lo sabes, porque hemos hablado muchas veces. He sido muy crítico con cómo hemos gestionado la situación, pero he de reconocer que es una situación inédita, ¿no? Y no estábamos preparados, como decías tú. No estábamos preparados y nos pilló demasiado confiados, porque fijaros que en febrero se sabía muchas cosas y nos creíamos tan poderosos, tan seguros de nuestra sociedad, tan autosuficientes, tan controladores de todo, ¿no? Porque lo controlamos todo, que la naturaleza nos ha demostrado que nos supera, y nos supera con creces. Pero yo creo que como decía antes mi compañero, la esperanza y en este caso la ciencia, ¿no? Yo quiero aquí recalcar la importancia de los científicos, de ese grupo de gente que nos ha devuelto la esperanza, que han conseguido en un año récord una solución que nos permita mirar al futuro con algo de expectativa. Y bueno, yo creo que no se nos tiene que olvidar que somos grandísimos, el ser humano, ¿no? Y juntos realmente se pueden hacer cosas extraordinarias, como salir de esta, como mirar a un futuro mejor y como aprender de nuestros errores para cuidar a nuestro planeta, y yo creo que también así cuidarnos todos. Antonio, pensábamos que teníamos la mejor sanidad del mundo y nos hemos dado cuenta que tenemos los mejores sanitarios del mundo. Y eso es algo palpable por su vocación, por su entereza, por su entrega a su profesión, porque como han estado trabajando a veces en la primera parte de la pandemia sin las mínimas medidas de protección, por lo tanto jugándose la vida. Algunos de ellos también por realizar su profesión han acabado falleciendo. Y una situación que la sanidad necesita también tener una visión diferente a partir de ahora. Si somos capaces de darnos cuenta que somos los mejores profesionales, yo me atrevería a decir, del mundo, con una vocación extraordinaria, con una fuerza y una inquietud formidable. Si somos capaces de llegar a comprender que lo fundamental para el ser humano, para la ciudad, para España, es tener una buena, una perfecta sanidad y dejarnos de politiqueos baratos y llegar a confrontar ideas para buscar soluciones, no para buscar enemistades, y darnos cuenta de una cosa fundamental. Esto ha sido un baño de humildad. Un baño de humildad, yo he sido de los primeros que siempre... ¿Seguro? he hablado. Sí, tiene que ser un baño de humildad. Tiene que ser. Tiene que ser un baño de humildad. Yo he sido de los primeros de verdad, y en muchos medios de comunicación he dicho hasta la saciedad que éramos la mejor sanidad del mundo. Habrás oído decirlo más de una vez, que somos yo creo que la mejor del mundo. Y desafortunadamente nos hemos dado cuenta de que no éramos la mejor del mundo. Habrá que investigar por qué no hemos sido la mejor del mundo. ¿Por qué nos han negado la posibilidad de seguir siendo, porque lo fuimos, la mejor del mundo? ¿Por qué nos han quitado las herramientas para poder seguir siendo y prestar a nuestros conciudadanos la asistencia sanitaria mejor del mundo? Nos han dejado sin armas, y entonces difícilmente se puede pelear no una guerra. A mí no me gusta decir la terminología guerra en el tema del coronavirus, pero en una batalla que nos hemos visto inmersos sin esperarlo, y que ha denotado pues nuestra incapacidad de plantear soluciones efectivas, no efectistas, sino efectivas. Pero no solamente España. No solamente es una crisis, es un error del gobierno, que ha tenido muchos errores. Es que la Organización Mundial de la Salud ha navegado entre dos aguas, ha cambiado, como tú has dicho muy bien, hoy una idea y mañana la contraria. Es que todo el mundo nos ha llegado espeluznante lo que nos ocurría. No sabíamos qué hacer, no sabemos qué hacer todavía. Por eso digo que esto nos sirva como un baño de humildad para decir dónde estamos, qué queremos hacer y poner las soluciones que podemos y debemos poner. Tenemos la fuerza y la capacidad para conseguirlo. Y te digo una cosa, Paco, lo vamos a conseguir.
Esa postura, por lo menos de fuerzas, es interesante y es el ánimo que tenemos que tener estas Navidades. Carmen, pensamos Dime. que, bueno, nos planteamos cómo iba a ser la Navidad, estamos ya en Navidad, pero parece que va a haber 17 Navidades diferentes en España. Todo dependiendo del nivel Sí, de sí. contagios que tenga cada comunidad. Pero antes de responderte a a mí me ha dejado Antonio, como se dice, la frase hecha. Nosotros hemos aprendido con humildad y somos humildes, pero quienes tienen que aprender a ser humildes son los gobiernos y son los políticos que nos gobiernan, ¿eh? No los ciudadanos de a pie, que nos hemos ganado y mucho el respeto de nuestros políticos, cosa que en muchas ocasiones no lo hacen. Ejemplo, lo que estamos teniendo ahora. Doña Carmen, un inciso. Dime. Los ciudadanos no somos humildes, somos sumisos. La humildad deben tener los políticos que nos gobiernan. Es lo que te estoy no diciendo. Solamente España, Europa. No, he dicho que la humildad se la tienen que aplicar los políticos. Todos aquellos que nos dijeron que no pasaba nada. Todos los que nos dijeron que no teníamos que usar mascarillas. Todos los que nos han dicho que esta crisis del COVID se había pasado en el mes de junio. Los que abrieron las puertas a que la gente se moviera, a la movilidad. Se ha demostrado que la movilidad es una gran causa de la propagación del virus. Son los políticos los que tienen que dar con su ejemplo humilde y reconocer que se han equivocado. Nosotros podremos ser sumisos o no. Yo no soy sumisa con estas actuaciones erróneas por parte de nuestros gobernantes. Y entonces hay que diferenciar qué es lo que ha hecho cada gobernante en beneficio nuestro. Pero yo sumisa no soy con ellos. Yo les pido humildad para que reconozcan sus errores, sus mentiras y que lo que han hecho no está bien hecho con la población. Ahora mismo hay 17 comunidades autónomas con 17 medidas diferentes respecto al coronavirus y cómo nos tenemos que comportar. ¿Sabes qué pasa? Que cuando sales a la calle, como yo fui ayer y estaba trabajando, yo me encontré una calle en la que había un mercadillo ambulante, en la que habían bares abiertos y que la gente estaba sin mascarilla, tranquilamente tomándose una cerveza, pegando gritos, cantando, y eso te da muchísima rabia, mucha rabia. Porque luego dicen que somos nosotros los irresponsables. Nosotros no somos irresponsables. Lo que pasa es que no han dicho con toda la claridad y no han hecho todo lo que tienen que hacer de ejemplo para que la gente se entere que eso no se puede hacer. Tú ahora vives en Valencia, en la Comunidad Valenciana, y te puedes mover dentro de la comunidad, pero no puedes salir de la comunidad. En otras comunidades sí que puedes salir. Aquí hay un horario de cierre a las 11, en Baleares a las 6 de la tarde, en Asturias creo que a las 8, y de 6 a no sé qué hora cerrado. O sea, es un guirigay. Nadie sabe por dónde tenemos que ir ni qué es lo que hay. Y creo que hay un gobierno central que es el que tiene que tomar las medidas y todas las riendas de esta pandemia para poner un orden y decir, aquí todos vamos al mismo sitio. ¿Qué nos encerramos en casa a las 11 de la noche? Todos a las 11 de la noche. No podemos movernos. Nadie se puede mover de su provincia o de su comunidad. Pero no puede ser que cada uno haga lo que le dé la gana. Porque entonces lo que tú estás evitando de contagio y de movilidad, la gente se lo toma al pitorreo. Profesor, ¿se ha puesto en valor al colectivo científico la necesidad de invertir en investigación? Porque es una necesidad imperiosa y lo estamos viendo ahora porque son países extranjeros los que están intentando fabricar la vacuna y no España, que también podía intentarlo cuanto menos, pero no se invierte suficiente en investigación. Usted también como científico ha vivido o considera que ahora se les valora más, que se valora más el trabajo que puedan llevar adelante en España, que no tengan que emigrar para llevar la investigación y encima llevar esa fórmula o conseguir esa fórmula para otros países. ¿Considera que esto al final se va a poner en valor y ese colectivo al cual usted también representa de alguna manera va a salir potenciado? Bueno, realmente el colectivo científico siempre ha estado muy valorado, es una de las profesiones más valoradas de la sociedad. Yo creo que es una profesión, bueno, es la mía, ¿no? Que te voy a decir, ¿no? Pero es una profesión de generosidad, de entrega, de intentar avanzar por el bien común. Y fíjense la curiosidad en Europa, por el coronavirus,
ha habido que generar unos fondos de reconstrucción muy fuertes para la inversión que se van a dedicar a la digitalización y a la transformación energética, y se ha recortado de investigación, lo cual resulta paradójico, ¿no? Estamos viendo como que la ciencia nos ha salvado y justo Europa va en la dirección de recortar en ciencia. Efectivamente, ¿quién está haciendo soluciones novedosas? Pues Estados Unidos y China, básicamente, ¿no? Que allí pues ha aumentado la inversión en ciencia y se apuesta claramente por la ciencia como la vía de progreso y de generación de riqueza, ¿no? Entonces, hablamos de cura de humildad. Pues yo creo que también tenemos que aprender las lecciones, ¿no?, que nos ha dado este año tan dramático, y una de las lecciones es que tenemos que apostar por el futuro siempre, ¿no? No podemos estar anquilosados en lo que tenemos, sino que tenemos que mirar en lo siguiente y estar preparados para lo siguiente y tener una generación de científicos preparados para la siguiente gran situación de crisis que vendrá tarde o temprano. Claro, porque la crisis que vendrá, la primera o la que está aquí ya, no la que vendrá, la que ya es una evidencia presente, es la crisis económica. Pero, bueno, yo también quisiera preguntarle, y usted como gran conocedor del Big Data, precisamente del coronavirus, ha sido llamado por muchos gobiernos para asesorarlos en torno a qué hacer. Hemos visto que comunidades como Asturias, que tenían índices desorbitados hace poco, actualmente ahora mismo es la que menos tiene. En aquel momento la Comunidad Valenciana era la que menos incidencia tenía en cuanto a contagios. Ahora es de las que más. Esto parece que vaya por barrios y parece que se lleve un patrón muy claro que con el tiempo evoluciona todo y todo tiene una subida y una bajada, esa ola habitual en cada una de las comunidades. ¿Es así? Claro, fíjate, lo estamos viendo también ahora mismo con Alemania, ¿no? Alemania está en los 1.000 muertos diarios. Está peor, bastante peor que nosotros en la primera ola, ¿no? Alemania, que nos miraba y se reía de España en abril, y nos miraban por encima del hombro, es así, te lo digo porque lo he visto. Pues ahora se siente avergonzada porque se les ha ido de las manos. Entonces, ¿eso por qué es? Pues básicamente porque cuanto más gente tiene el virus, menos fácil es para el virus propagarse, ¿no? Porque cuando va a buscar a un huésped con el que hacer el salto hacia otro, si ese huésped ya tiene anticuerpos, pues liquida el virus y por lo tanto no hay transmisión. Entonces, eso que hablamos bueno, tenemos que vacunar al 70% para acabar con el virus, ¿no? Esa vacunación de hasta el 70% es porque en ese punto ya no hay unidades suficientes para hacer la transmisión. Pues claro, si tú te vas a una comunidad como la Comunidad Valenciana, que tiene unos factores de contagio muy bajos, por debajo del 5%, y te comparas con otras como Madrid, que está cerca del 20%, pues claro, aquí es mucho más fácil propagarse. Entonces, si aparece un brote y ese caso, desgraciadamente, se declara fuera de control, pues la capacidad de moverse o el impacto que puede tener sobre la sociedad pues puede ser muy grande. Y ahora mismo, efectivamente, nuestro índice acumulado está por encima de 300 y la Comunidad Valenciana es uno de los territorios muy preocupantes para estas Navidades. Lo digo a los telespectadores, que precisamente nosotros en Valencia tenemos muy complicado el disfrutar de unas Navidades en familia. Claro, porque la situación aquí por lo menos es alarmante. Decía el alcalde de Xàtiva que no había excesiva presión hospitalaria en el hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva-Ontinyent, pero en Gandía sí la hay. Estamos hablando de índices de contagios tremendos, de 14 personas en la UCI, cuando la UCI, en este caso en Gandía, tiene 13 box, que fue ampliada y ahora mismo también están ocupándose las salas, y si no me corriges, las salas donde se hace la reanimación después de una anestesia. También hay ahí enfermos que están padeciendo no tan solo el COVID, sino cualquier circunstancia que necesiten tener un sitio para críticos como es en el hospital, aparte de 38 personas sometidas ya en cama, en 3 plantas diferentes. Es que eso es preocupante, pero es que es más preocupante todavía que esto lleva consigo no a poder atender otras patologías importantes que surgen, que estaban planificadas, estaba programado ciertas intervenciones de personas que están sufriendo pues patologías importantes y no se van a poder intervenir. Ahora se han suspendido los quirófanos porque no hay disponibilidad de camas UCI. Entonces difícilmente se puede intervenir, operar a una persona con un cierto riesgo, que hay un riesgo de intervención para que pase a la UCI. No hay camas UCI. Con lo cual ahora los ciudadanos de la SAFOR están sometidos a la dictadura de no poder ser intervenidos, de estar padeciendo sus enfermedades en casa con dolor y con todas las complicaciones que puedan generarse, porque tienen posibilidad de ser intervenidos aquí. Tenía que planificarse de alguna forma el concurso, a lo mejor, de hospitales privados
para paliar este déficit de camas UCI y paliar también este déficit de intervenciones para que funcionara con cierta normalidad todo lo que se había planificado hasta ahora, de intervenciones, de hernias, de problemas hepáticos, problemas renales, etcétera, etcétera. Y eso es fundamental. Pero volviendo al hilo, perdóname un segundo, lo que comentaba, de estas 17 problemas que ocurren en 17 autonomías, de cómo están afrontándose esto. Vamos a ver, hay una cosa muy clara. Tenemos un Estado autonómico, nos guste o no nos guste, que todos los presidentes autonómicos tienen su poder que no quieren delegar en ningún gobierno, y menos en el central. Cuando ocurrió el primer momento que se forma el mando único para gestionar esta pandemia, que dio buen resultado, hubo muchas voces, sobre todo de las autonomías más peleonas de alguna forma, País Vasco y Cataluña, que dijeron que se les estaba mermando su independencia autonómica. ¿Qué ha pasado? Bueno, de alguna forma la independencia se ha respetado y son las autonomías lo que deben tomar decisiones, y toman decisiones al albur de sus intereses políticos, económicos o presiones sociales. A mí me parece fatal. Yo creo que debería haber un Estado central que marcara unas normas de obligado cumplimiento a todo el Estado. Como ha dicho el profesor, de alguna forma yo creo que ahora debería confinarse a la población para evitar este repunte enorme que estamos sufriendo, como ha ocurrido en Alemania, que están confinándose. Pero claro, volvemos como siempre, problema económico. Solventar el problema de la economía del pequeño empresario, que se verá mermado, que no podrá vivir si no trabaja, y de sus empleados. Eso se soluciona de una manera: dinero. Y por supuesto, una cosa más fundamental, es que todos los partidos políticos, y aquí hablo de la oposición, lleguen a un pacto de Estado para apoyar las medidas que se tomen sanitarias que beneficien a toda la población. Y eso no ha ocurrido, y me temo que no va a ocurrir. En este mismo directo que estamos ahora mismo, estoy recibiendo un mensaje que me dicen desde la UCI: Paco, esto está siendo muy duro. Ya saben, situación que está, en este caso, el hospital de Gandía, mensaje directamente de sanitarios de la UCI del Francesc de Borcho de Gandía. Por ello va nuestra solidaridad, nuestra fortaleza, también nuestro cariño, porque un trabajo inconmensurable el que están realizando por salvar la vida a muchas personas. Carmen, Dime. ¿vamos a salir mejores de esta? No sé si mejores, pero desde luego un poquito más mentalizados a que determinadas conductas nuestras quizá no son las más adecuadas y que iremos con un poquito de precaución, sí. Evidentemente tienes a Antonio ahí, que es el que nos habla de la sanidad, y como no podía ser de otra manera, la culpa de no llegar a un pacto de Estado se la tira la oposición. Y yo creo que eso, Antonio, no es así, porque han apoyado en muchas ocasiones los estados de alarma, han apoyado muchas decisiones de lo que se ha tomado en cuanto a confinamientos, en cuanto a cierres perimetrales y cosas de esas, y lo que no van a apoyar, ni creo que apoyen nunca, no la oposición referida al centro derecha o a la extrema derecha, como les gusta llamarle a los socialistas, sino cualquier partido político que esté en la oposición, no va a ser tan tonto como no apoyar medidas que lleven o que sean tendentes a procurar el bien común. Pero bueno, cuando tú hablabas de eso, me imagino que te refieres a la oposición de los partidos que están en el Congreso de los Diputados. Yo espero que salgamos de esta crisis y de esta situación social que estamos viviendo con ideas mucho más claras de lo que no se debe de hacer en el futuro, y sobre todo que tenemos que ser solidarios con nuestra sociedad, que debemos de vacunarnos cuando nos digan que nos tenemos que vacunar, que tenemos que poner toda la responsabilidad por nuestra parte para que el virus llegue un momento que se quede centrado. Yo el otro día estuve oyendo a la científica Margarita del Val y decía que la vacuna va a ser imprescindible, pero va a ser imprescindible porque la vacuna lo que nos va a evitar es la muerte.
nos va a evitar que la gente fallezca. Y eso es muy importante. Nosotros podremos tener anticuerpos, podremos tener reacción a la vacuna, estaremos vacunados de cara a la vacuna. Pero si la vacuna salva vidas, que es lo que ella decía, cuál es el objetivo de esa vacuna, bienvenida sea, bienvenida sea. Y que seamos nosotros conscientes de que tenemos que vacunarnos, que no cabe que uno diga, mira, yo no me voy a vacunar porque eso es una tontería o porque yo soy antivacuna. No, no, no. Aquí nos tenemos que vacunar y nos tendremos que vacunar todos. No, no hay otra salida. Profesor, ¿qué noticias tenemos de esa ya implantación de la vacuna, por ejemplo, en Marruecos, la vacuna china, o de esos primeros casos que están ya produciéndose de vacunación en Inglaterra o en otros puntos? ¿Qué información, qué noticias tenemos a este respecto? Pues noticias muy importantes. El lunes se reúne la Agencia Europea del Medicamento en Bruselas y aprobarán previsiblemente la vacuna de Pfizer. Eso quiere decir que el 22 pasará a la Comisión Europea, que previsiblemente dé órdenes ya de la distribución de la vacunación en toda Europa. Los camiones de Pfizer con el primer nivel de fabricación de la vacuna salen de Bélgica y ya están en marcha, quiero decir, llegan a España en los próximos días. Sabéis que Pfizer acaba la producción de una segunda fase, pasa como por dos etapas. La segunda etapa se acaba en San Sebastián de los Reyes, pero necesitan una especie como de componente principal que viene de Bélgica. Y salió hoy los camiones ya hacia Madrid y ya os digo, España está preparada para empezar a distribuir a los centros de salud el 28 de diciembre, ¿no? O sea que estamos hablando ya de una semana vista y de que la vacunación es inminente, ¿no? Y como decía Carmen, lo que tenemos que hacer es hacer un buen plan de vacunación. Yo soy partidario de vacunar primero y en primera instancia al personal más vulnerable, que son la gente mayor, y yo creo que ellos son, como decía Carmen, es que si no se mueren, o sea, este es un colectivo de la gente mayor que, bueno, puede que tenga alguna encefalitis, puede que tenga algún tipo de efectos secundarios, que los ha habido, pero en muy raros casos, pero lo que está claro es que el riesgo que tenemos al otro lado de esa no vacunación es la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que es un colectivo que tiene que empezar a vacunarse lo antes posible y esperemos que de cara a marzo tengamos ya ese colectivo vacunado. Dependiendo de los centros de salud, por dentro de la sanidad de cada comunidad autónoma, ¿es posible que tengamos una guerra de vacunas por comunidades, profesor? Pues buena pregunta. Yo espero que no. Espero que seamos todos sensatos y que no haya esa guerra. Hay suficientes unidades como para todos. Es más un problema ahora mismo de distribución y ya os he dicho que la segunda etapa de la vacuna de Pfizer se elabora en Madrid, entonces un punto radial. No sé cuál es el plan logístico para distribuirlo. Lo que sí que sé es que hay una componente muy difícil que es la ultracongelación, ¿no? Que no se puede romper esa cadena de frío y están trabajando en ello, ¿no? Entonces yo me imagino pues que se distribuirán a las 17 comunidades equitativamente en función también de la demanda y del volumen de vacunación que se ha previsto y no conozco los planes concretos, pero creo que se está trabajando bien. La vacuna china, la que está ahora mismo siendo vacunada la población marroquí, me he interesado por ellos y efectivamente están siendo vacunados ya con sumas importantes de gente. ¿Tenemos también noticias de cómo está reaccionando esta vacuna ahí en Marruecos o en ese ensayo general de Marruecos? Pues las últimas noticias que tengo yo son por la prensa marroquí, no son muy claras porque ahí la prensa no distribuye mucha información. Entonces, si ha habido casos secundarios importantes, seguro que no los han comunicado. De momento va todo fenomenal. Están vacunando, han empezado por las capitales, por Casablanca, por Rabat y por Tánger. Y bueno, es un plan importante de vacunación. Está financiado, como ya os comenté, por China, que quiere comprobar qué tal va la vacuna de Sinovac. Es una vacuna, desde mi punto de vista, potente, interesante. Y bueno, en Europa no se va a probar porque Europa aún es muy escéptica con China, ¿no? Pero sí que es verdad que es una vacuna de bajo coste que puede ser de gran interés para reducir el contagio en los países más pobres. Sinopharm es la vacuna que están, en este caso, inyectando en Marruecos, la vacuna china. ¿Tendremos guerra o no tendremos guerra de vacunas por comunidades, por gente, por colectivos, dependiendo de cada una de las consellerías de sanidad o consejerías de sanidad en cada uno de los territorios de este país?
A mí me gustaría que no ocurriera esto, pero cuando comentaba antes que la oposición, no me meto con el Partido Popular, sino la oposición en general no estaba apoyando planes realmente de Estado, me refiero y pongo un ejemplo, cuando se ha reunido el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde se toman o se deberían tomar acuerdos entre todas las autonomías, todas, y llegar a pactos que afectaran a todas las autonomías, generalmente ha sido Madrid la voz disonante de ese tipo de acuerdos. A mí me gustaría que incluso hubiera habido luz y taquígrafos para de verdad saber qué estaba ocurriendo en esos consejos interterritoriales. Pero no se ha hecho así. Yo querría que no, pero ya ha salido en prensa de que si Madrid pedía más vacunas, creo que debe ser el Estado, el Gobierno Central, el que debe planificar cuántas vacunas, mirando si la primera fase es para personas de la tercera edad, cuántas personas de la tercera edad hay en Madrid, o en Cataluña, o en la Comunidad Valenciana, o en Galicia. Y seguir una pauta perfectamente establecida que se puede hacer, y yo creo que lo tendrán planificado para que no ocurra esto. Creo que se debería llegar a acuerdos de verdad, acuerdos en positivo, para evitar una guerra de las vacunas, que eso no puede ni trascender al público en general, ni producirse entre todas las autonomías, porque estamos hablando de la vida de los ciudadanos. Y vale tanto una vida de un ciudadano de Madrid como de Valencia que de La Coruña. Y yo creo que ahí todos deberíamos ponernos de acuerdo, sin color político, sin color autonómico y sin nada, que es así. Carmen, quizá el orden sería primero la gente vulnerable, o sea, la gente mayor o que tenga una patología que obviamente no se puedan permitir el hecho de ser infectados por el COVID, porque podría ser un resultado que desencadene en un fallecimiento. Después, también sanitarios que están al pie del cañón todos los días intentando o con la posibilidad de poder ser contagiados. Ese sería un poco el orden para hacerlo, y después el resto de gente. Yo entiendo que sí, yo entiendo que en primer lugar tiene que ser objeto de las personas que tienen que ser los primeros en vacunarse, son todos aquellos que están en contacto directo con enfermos, como son el personal sanitario, y también las personas de más edad que puedan ser más vulnerables si no hay vacuna, pueden tener unas consecuencias nefastas, incluidas el fallecimiento. Y también te diría que yo creo que en estos momentos quien debe de tener la competencia para establecer ese plan de vacunación no son las autonomías, es el Ministerio de Sanidad, el que debe decir y acordar, dado que son tan dados a regularnos por sus famosos decretos leyes, dictar un decreto ley en el que establezca los tramos de población de que sean los primeros que tienen que recibir esas vacunas y posteriormente los demás, porque a lo mejor nos encontramos con que también son vulnerables la gente joven, que es donde, según los últimos estudios, están apareciendo mayores focos de infección. Gente más joven, de tramo más joven, no de un tramo a lo mejor de los 65 a los 80 años. O sea que esos dos tramos a lo mejor deberían de ser prioritarios, sin olvidar a los que desde luego están haciendo todo lo posible por cuidarnos y salvarnos, que son los sanitarios. Pero ese plan no debe de depender de una autonomía, debe de depender del Gobierno central y debe de depender del Ministerio de Sanidad. Esto no se puede convertir en una guerra o en un mercado persa, como nos pasó con el tema de las mascarillas o con los geles hidroalcohólicos o con los EPIs que vivimos durante el mes de marzo y abril. O sea, un mercado persa, esto no puede volver a pasar. Profesor, usted que ha estado en infinitas reuniones, tanto en Bruselas como en distintas comunidades o en gobiernos de distintas comunidades, de alguna manera la parte económica, que no quiero obviarla en este programa también por hacer un resumen del año, la parte económica empieza ya a ser, se vive palpablemente en cualquier sector. Quizás el sector de la alimentación sea el único que se esté salvando, pero el resto de sectores lo están pasando francamente mal. ¿Qué perspectiva hay con la llegada de ese dinero? Esos 141.000 millones de euros que pueden llegar a España, y sobre todo cómo se vayan a distribuir, porque una parte fundamental del futuro de este país dependerá de lo bien o mal que se distribuye ese dinero. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos quedan
básicamente 3 meses en los que tenemos que aguantar la economía, ¿no? Entonces ahí el subsidio es la única baza que nos queda. Extender los ERTEs y el apoyo al pequeño comercio hasta abril y esperar que para entonces podamos abrir fronteras y tener una relación más natural de nuestra economía. Abrir fronteras me refiero entre las comunidades, ¿no? A la movilidad de la gente y poder retomar la actividad. Realmente la situación es crítica, ¿eh? No, se ve en la calle, no hace falta hacer grandes estudios económicos para darse cuenta de que la situación está al borde del colapso y pasa esto aquí como pasa en Italia, como pasa en Alemania, como pasa en medio mundo, ¿no? O sea, la situación realmente es crítica y tenemos que aguantar. Entonces, si conseguimos aguantar, sí que es verdad que estos fondos de reconstrucción que se han preparado pues son importantísimos, ¿no? Porque suponen un empujón muy importante para la inversión. Ya se están estableciendo procedimientos para la asignación. Antes de ayer yo pues estuve presente en una presentación de una llamada de propuestas de proyectos para innovación tecnológica y, por ejemplo, el 40% de los fondos están destinados especialmente a pymes. Es decir, se va a intentar que el dinero se distribuya para generar aquel famoso plan E de Rodríguez Zapatero, pues algo parecido, el plan COVID, que nos permita pues un poco invertir. Pero lo que tenemos que hacer es invertir en creación de riqueza. Lo que no puede hacer ahora es pues asfaltar otra vez, ¿no? O sea, eso no va a generar riqueza. Entonces hay que ser muy cautos y hay que intentar que las ayudas se distribuyan con mucha cabeza para que esa inversión lo que suponga sea una creación de competitividad para que nuestra región europea, en este caso, sea capaz de competir en un mundo que ahora mismo nos ha pegado un revés, ¿no? Y digo aquí que nos ha pegado un revés porque el gran vencedor de todo esto ha sido China. O sea, China nos ha pegado a todos un golpe de un 10% del PIB que nos lo ha robado. O sea, ahora mismo ese PIB del mundo se lo ha llevado China y nos hemos empobrecido. Eso es así. O sea, Europa se ha empobrecido, ahora estamos en un paraguas de proteccionismo para intentar pasar esto, pero tenemos que invertir en competitividad porque si no seremos un 10% más pobres, y os lo digo así de tristemente, ¿no? La capacidad adquisitiva a medio plazo de un español va a ser de un 10% menos. Entonces tenemos que competir ahora mismo mejor y tenemos que recuperar ese gap que hemos perdido y por eso, bueno, no te sé decir cómo va a acabar la historia, porque de momento lo que veo no me gusta de cómo España está administrando la asignación de este dinero, pero esperemos que estemos a tiempo, que la Unión Europea ponga unas instrucciones claras y que podamos invertir en reconstrucción. Antonio, la economía se salva si salvamos la sanidad o si regulamos y controlamos la pandemia, sin lugar a dudas, porque eso haría que se reactivase la economía de nuevo de una manera constante y cuanto menos se viese una salida clara a esta situación. Una cosa valida con la otra, pero no es más importante una cosa que la otra. Y empiece usted por donde empiece, porque al final es necesario para la sanidad la economía, porque sin economía no hay sanidad, pero la sanidad también es necesaria para la economía, porque si no estamos bien sanamente, la economía no va a funcionar. Este es la pescadilla que se muerde la cola. Totalmente de acuerdo, pero hay una cosa fundamental. La sanidad es imprescindible. Si tú estás enfermo, si tú no tienes salud, no puedes rendir económicamente, y eso no funciona. Tenemos que procurar darnos una fuerte sanidad lógica, equilibrada y que cumpla sus objetivos y que la economía, para que pueda funcionar perfectamente la economía. Y tenemos que conseguir que todos los pequeños empresarios, si tienen que cerrar, puedan subsistir con las empresas cerradas. Y eso sale de los fondos del Banco Central Europeo. Porque esta crisis, como ha dicho el profesor, no afecta solamente a España, afecta a toda Europa, a Italia, a Alemania. Alemania ha hecho un confinamiento ahora, tengo entendido, sacando miles de millones de euros para prever a los ciudadanos que no vayan a trabajar. Y eso es imprescindible. Que esos fondos europeos lleguen, pero lleguen a quien lo necesita y a quien va a competir, a la pequeña empresa, a los pequeños empresarios. No como pasó en el 2008 a los bancos, sino a esos pequeños empresarios. Que no ocurra como los préstamos ICO, que muchas veces han servido a los bancos para enmascarar deuda de clientes y taparlos de alguna forma. Es fundamental que eso ocurra y cuando ocurra lo antes posible y que los dineros, como ha dicho el profesor, se gasten lógicamente para crear riqueza y para salvar a la ciudadanía, que es los que mueve la economía de verdad. Y se puede conseguir. Carmen, hemos vivido situaciones económicas donde ha habido amparo a autónomos, pero muchos autónomos no han cobrado.
ha habido amparo a empresas con ERTES, pero muchos de esos ERTES no han sido cobrados por parte de los trabajadores. Ha habido, bueno, mutualistas que no han visto absolutamente nada de nada. Y, bueno, incluso ha habido ese intento de salario mínimo interprofesional o ese fondo mínimo para poder intentar ayudar a las personas, que tampoco ha llegado en cuanto a las necesidades de mucha gente. Sí, y lo más preocupante de todo esto es que estamos esperando a que nos llegue la ayuda de la Unión Europea, de nuestra maravillosa Unión Europea, pero ¿sabes qué pasa? Que yo lo que no me fío es de quién va a acordar el reparto de ese dinero y cómo. Porque hemos hablado mucho de Alemania, hemos hablado mucho de un país avanzadísimo, todo lo que queramos, pero da la casualidad que cuando Alemania ordena el confinamiento de una población da ayudas directas a los ciudadanos, a quien cierra la persiana, a quien ha bajado, ha dado un cerrojazo porque le han confinado y no puede trabajar. Y aquí os recuerdo que hay muchos que no han visto un solo duro durante todo este tiempo de pandemia de ayuda, que además tampoco se ha perdonado por parte del gobierno el pago de impuestos, que no se han condonado cuotas, que han seguido exigiendo los cumplimientos de la Ley General Tributaria, y que hay muchos, pero muchísimos autónomos, profesionales, mutualistas que se han visto abocados a una situación muy dura y de muy pocos recursos económicos, y no encuentran ayuda en ningún sitio. Por eso me preocupa muchísimo, en manos de quién o quién va a dirigir esa comisión, organismo, qué criterios va a tener. Y si no hemos tenido transparencia hasta ahora, porque no la tenemos en absoluto, de qué es lo que está ocurriendo en realidad y qué es lo que ha ocurrido, yo no confío mucho en que la distribución de ese dinero, que va a venir muy bien y que es necesario, se haga de una manera transparente. Sobre todo, quién va a dirigir y quién va a decidir a manos de quién van esas ayudas. Profesor, casi por terminar, en un minuto, del año 2020, para usted, ¿qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor? Bueno, lo peor parece que ya lo hemos dicho, ¿no? El sufrimiento que hemos pasado muchas familias. Me acuerdo de tantos y tantos miles de españoles que han muerto y de sus familias. Y yo creo que lo mejor es el apoyo de la sociedad que se ha abrazado para salir de esta, ¿no? Yo he descubierto a mucha gente que literalmente ha dado la vida por ayudar en esos momentos a sus prójimos, y el concepto ese de prójimo, de proximidad, de intentar ayudarnos, yo creo que se ha reactivado y nos hemos vuelto un poco más humanos, ¿no? Y eso es lo único positivo que me quedo. Antonio, un minuto. Lo mejor y lo peor de 2020. Lo mejor, como ha dicho el compañero, es los ciudadanos que hemos demostrado la solidaridad, la fuerza, el empujo y el empeño que tenemos de superar esta crisis de salud y esta crisis de los políticos que estamos sufriendo a nivel mundial. Esta ignorancia de estos políticos. La esperanza es que este 2001, en manos de los fondos europeos y en manos de un gobierno legítimo, que nos guste o no guste a ciertas personas, tendrá que repartir ese dinero para que la sociedad reviva con nueva fuerza y nuevas inquietudes, y lo puede conseguir. Europa va a salir de este bache, estoy convencido de ello, con los gobiernos legítimos de todos estos países. Y lo podemos conseguir, y lo vamos a conseguir. Carmen, lo mejor y lo peor de 2020. Lo peor, desde luego, es todas las personas que desgraciadamente han fallecido por culpa de este virus, que, como bien he dicho antes, no llegó ni con un lazo adornado, ni actualmente es una bolita de Navidad. Eso es lo peor. Los fallecimientos, el dolor y el sufrimiento para las familias y para ellos. Lo mejor, la solidaridad. La solidaridad. La gente es muy grande, y en los momentos de apuro, en los momentos duros, tú ves a la gente con un espíritu de ayuda y un espíritu de solidaridad que es para quitarse el sombrero y para rendirles a todos
un gran tributo y un gran respeto. Eso es lo mejor para mí, la solidaridad. Pues vaya nuestro homenaje sincero a todas las familias que han perdido. Todos hemos perdido a un ser querido por culpa del coronavirus. Pues a todos ellos nuestro más sincero abrazo, y más en estos días de Navidad, que lo van a echar mucho más de menos. También para aquellos que no van a pasar una buena Navidad, que están ingresados en cualquier hospital, sea el Fraser de Borcho, el Luis Lacallís, el de la Marina, en cualquier hospital de España, y que van a estar pues entubados o ingresados porque no se encuentra bien y no saben cómo va a evolucionar ese virus. También vaya nuestro cariño, nuestra solidaridad para ellos. Y yo quisiera, desde aquí, aunque sea de forma virtual, hacer un brindis para desear la mejor Navidad posible, el mejor año posible. Un brindis para los sanitarios, porque han demostrado una vez más esa fuerza de voluntad, esa vocación de servicio público, vamos, inconmensurables. No tengo palabras para agradecer ese esfuerzo. Quisiera también hacer un brindis por todos vosotros, por Carmen, por José Montserrat, por Antonio Agustí, pero también por Eloy, por Pablo, por Alfredo, por Óscar, por Joan, por Luis, por tantos y tantos colaboradores que también habéis demostrado vuestra grandeza y dando vuestra opinión, siempre, y a una vez es dura, otra vez es muy certera, aquí en este programa, en la Tribuna Comarcal. Y un último brindis también por todos ustedes, aquellos que han decidido incorporarse a Comarcal Televisión, o a cualquier otra televisión u otro medio de comunicación, me da igual, pero a todos aquellos que han demostrado tener un espíritu de hacerse preguntas, de ser críticos delante de las cosas, de no creerse todo lo que nos dicen, de hacerse preguntas, como digo, y de intentar buscar en muchos medios de comunicación, en mucha literatura, en mucho predicado, buscar respuestas que nos abran los ojos en muchas de las situaciones. Levanto la copa, Carmen, José, Antonio, por todos vosotros, por todos ustedes, de manera virtual, pero lo hago. Agradezco mucho el esfuerzo, siempre a las deshoras que os llamo muchas veces para intentar preparar el programa, que incluso os molesto los fines de semana. De corazón a todos vosotros os digo que muchísimas gracias, que feliz Navidad, que vais a pasar una Navidad muchas veces sin los cuñados, que no vais a hablar casi del rey porque no va a haber conversación en casa, no vais a saber si está el emérito en España o está fuera, si la situación es la que es. Y bueno, estas cosas que al final pasan, que quisiera acabar también con una sonrisa, que es lo que se merece toda la sociedad, pero con el recuerdo profundo para aquellos que lo están pasando mal. José Montserrat, profesor Montserrat, amigo Montserrat, gracias por estar en Comarcal Televisión, por estar con nosotros siempre y por ser tan amables también con nosotros. Bon Nadal a tots, un plaer. Bon Nadal. Carmen, desde casa, con tu trabajo, a veces confinada, gracias también de nuevo, un beso muy fuerte y cuida también a tu familia. Pues yo os deseo lo mismo a todos, que paséis unas fiestas de Navidad en familia y sobre todo pensar una cosa, el mejor regalo de Navidad que nos podemos hacer es cuidarnos mucho. Antonio, gracias por también responder enseguida rápidamente a la voz de llamada para cualquier programa y encima prepararlos como tú lo haces. Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo lleno de esperanza. A todos ustedes, nuestro brindis virtual para que tengan ustedes mucha salud y les vaya muy bien estas fiestas y el próximo año 2021.